Se llama Detente, ya no mires a tu alrededor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer unos versículos en este pasaje. Es la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Voy a leer en el 1, en la versión Reina Valera. El mensaje se llama Detente, o sea, hay que pararnos y ya no mirar alrededor. ¿Sí? Necesitamos a veces hacer un stop en nuestra vida, en nuestro caminar diario. Porque las cosas pues a veces no salen como nosotros esperamos, o más bien salen como no esperamos. Y es necesario hacer un alto, es necesario detenernos, es necesario dejar de mirar lo que hay alrededor de nosotros. A veces pues es mirar comparaciones, a veces es criticar, a veces es juzgar, a veces es anhelar lo que no se tiene, o simple y sencillamente es pues mirar, estar mirando, atento a todo lo que sucede alrededor, menos a lo que está pasando en nuestra propia vida. Entonces, vamos aquí en este pasaje del capítulo 17 de Segunda de Reyes. Dice en el versículo 1, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Bueno, aquí Oseas fue el último rey de Israel, y aquí Oseas pues sucumbe ante los asirios, llega a Salmanasar, y Oseas está ahí haciendo algunas trampas para no quedar no quedar preso precisamente por él. Se dan cuenta y lo aprisionan. Pero a lo que me quiero referir es todo lo que sucede en este capítulo, lo que Dios ya había hablado al pueblo de Israel, todo lo que Dios ya le había hablado. Y vamos al versículo 5. Dice, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalaj, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. O sea, aquí dice que anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová ya había lanzado de delante de los hijos de Israel. O sea, naciones en donde Dios les había dicho, a esas naciones no se metan con eso, no aprendan de sus cosas. ¿Sí? El 9 dice, y los hijos de Israel hicieron, y aquí hay una palabra clave, hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Cosas secretas. Nosotros muchas veces podemos estar aparentemente normal viendo a todos los demás, pero hay cosas secretas en nuestra vida que inclusive nosotros no alcanzamos a discernir o entender. Por eso es tan importante que nosotros estemos cerca del Señor y tengamos esa relación permanente, porque solamente Dios es el que conoce los corazones. Nosotros no conocemos todo lo que tenemos. Hay muchas cosas adentro de cada uno de nosotros que ni siquiera nos imaginamos y no son cosas buenas. Pero hoy las actitudes que nosotros tenemos, la experiencia que tenemos, los conocimientos que hemos adquirido, todo nos va llevando a un desempeño espiritual y a un desempeño de nuestra propia vida. Pero hay cosas que no alcanzamos a entender, que están aquí adentro y que sucedieron a lo mejor cuando nosotros éramos pequeños. Y van a aflorar tarde o temprano, van a aflorar en un momento generalmente de turbulencia o en un momento de crisis.
Entonces aquí dice que los hijos de Israel secretamente guardaban cosas que no eran rectas delante del Señor. O sea, aquí había conciencia del mal que estaban haciendo. Edificándose lugares altos en todas sus ciudades, dice, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. En el 11, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, ustedes no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. El 14 dice, mas ellos, quienes los israelitas, no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron, aquí está esta parte, la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Aquí otra vez vuelve a repetir, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían. Y el 23, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Entonces, aquí lo que vemos es, en este pasaje de Segunda de Reyes, cómo la cautividad o el cautiverio de Israel fue dado precisamente por la desobediencia a Dios, porque ellos, a pesar de que Dios había sido muy claro y durante tanto tiempo constantemente les estaba recordando cuáles eran las reglas, vamos a decir, las reglas de operación de su vida, ellos constantemente continuaban desobedeciendo a Dios. ¿Y por qué? Porque si Dios les había dicho que no se mezclaran, que no tomaran en cuenta lo de las naciones que los rodeaban, porque eran naciones enemigas, el pueblo de Israel era un pueblo santo, era un pueblo elegido de Dios, y por lo tanto tenía que seguir las instrucciones de su maestro, las instrucciones de su amo, las instrucciones de su Dios, que era Jehová. Pero el pueblo de Israel no lo hizo, el pueblo de Israel siguió, y mientras más naciones conocía, más se iba involucrando. Llegó un momento en que el Señor dijo, basta. Entonces vino el ataque de los asirios primeramente para llevar cautivos a los hijos de Dios del pueblo de Israel. Y más adelante a Judá pues llegaron los caldeos, los babilonios, para llevarse también cautivos precisamente a todos los hijos de Dios que estaban en las 2 tribus en Judá. Entonces, este es un antecedente de lo que Dios estaba diciendo. Ahora vamos a Isaías. Isaías capítulo 2. Isaías fue uno de los profetas mayores, podríamos decir que es el que pues tiene una actividad más prolífica en cuanto a la profecía y también en cuanto a la palabra que Dios le dio para hablarle a los reyes. El profeta Isaías vivió durante 4 reinados, ¿sí?
Vivió durante el reinado de Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías, siendo Ezequías el que le mandó presentar a sus oficiales y a sus funcionarios de alto rango, precisamente cuando iba a ser atacado por Sennacherib. Entonces, Isaías es un personaje importante dentro de la escritura, dentro de la historia del pueblo de Israel. Y en este pasaje, vamos a leer algunos pasajes del capítulo 2 de Isaías, que es precisamente la base de lo que queremos platicarles el día de hoy. En el capítulo 2 vamos a leer de los versículos del 1 al 4. Les decía que Isaías fue un profeta mayor, fue hijo de Amós, fue un profeta que estuvo casado con una profetisa que ya tenía un hijo. Isaías también ya tenía otro hijo, pero fue un hombre que siempre dentro de su mensaje contenía dos conceptos: primero, el arrepentimiento, y segundo, la justicia. La primera parte de sus 66 capítulos que tiene el libro, también por eso es notorio la historia de Isaías, porque Isaías dentro de sus 66 libros es una analogía más o menos de lo que es la Biblia. La Biblia tiene también el mismo número de libros, y vemos cómo Isaías dentro de la primera parte de sus libros tiene una palabra que Dios le da para estar hablando constantemente del arrepentimiento. La segunda parte habla de la bendición y de la justicia, ¿sí? Entonces vamos a leer de Isaías el capítulo 2, y vamos a leer primero los versículos del 1 al 4, que es un pasaje donde nos habla del poder de Dios como gobernante universal. Dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Estos versículos es una continuación de lo que termina en el capítulo 1 también aquí de Isaías, en los versículos del 26 al 31. Dice que después de su arrepentimiento la nación disfrutará de una bendición, la bendición en el reino del Mesías. Y aquí establece, al hablar del monte, establece la ubicación del futuro reino. Jerusalén, como todos sabemos, estaba en el monte Moriah, y vemos cómo Jerusalén iba a ser levantada. Las naciones del mundo van a estar subordinadas a Israel. Y cuando las naciones vengan, es para reconocer su soberanía. ¿Por qué? Porque Jerusalén será la sede política, espiritual de aquellos días. Porque desde ahí se está transmitiendo la voz de Dios. Dios ha dispuesto que todos nosotros, como hijos de Él, estemos conviviendo continuamente en la iglesia. Al convivir nosotros en la iglesia para adorar a Dios, para estar en su presencia, no es para venir a sentarnos o venir a pasar lista. Esto tiene que surgir de un corazón, precisamente cada uno de nosotros. Cada uno de los creyentes reciben a Cristo en su corazón, y cada uno de los creyentes hace un compromiso de vida con Él. Un compromiso que no se limite exclusivamente a salvar su alma, que es muy importante, sino al compromiso precisamente a trabajar para el reino de Dios. El Señor, cada vez que recibe a uno de sus hijos, el Señor lo que quiere es un compromiso de trabajo. Dios no quiere que nosotros estemos conformes con lo que estamos, o sea, que nosotros espiritualmente estemos buscando constantemente al Señor.
El crecimiento espiritual se da precisamente de la relación personal que nosotros tenemos con Cristo. El crecimiento espiritual no se da nada más por venir los domingos aquí o abrir la Biblia nada más de vez en cuando. El compromiso y el crecimiento espiritual se da por mantener esa relación con el Señor de una forma viva, de todos los días, estudiando la Escritura, orando, hablando con el Señor, meditando en su palabra. Y de esta manera nosotros podemos encontrar el propósito que hay para poder cumplir la voluntad de Dios. A veces es difícil, pero nosotros tenemos que hacer un compromiso en nosotros mismos. Por eso decimos detente, párate tantito, detentando nada más cómo están las cosas por fuera, o sea, comparándonos cómo están en relación a otras personas. Necesitamos detener y ver lo que hay en nosotros. Nosotros no podemos hacer un compromiso con el Señor si no tenemos la actitud, la voluntad y la decisión de hacerlo. Podemos decir que somos cristianos, y hoy, bueno, hay muchos cristianos, muchísimos, pero yo pienso que gente comprometida verdaderamente a trabajar para el Señor son pocos, muy pocos. ¿Por qué? Porque nosotros prácticamente vamos cayendo en lugares cómodos, en donde pues ya es muy fácil, nos acomodamos a veces por la cercanía, a veces por la familiaridad, a veces por unos lugares por la música, otros por los bailes, en fin, uno se va acomodando al lugar donde está por lo que le gusta. Pero nosotros debemos estar en el lugar que debamos estar de acuerdo con el Señor, con un compromiso nada más, hacer más grande el Evangelio, que el Señor sea conocido. Esa es la misión que todos nosotros estén listos, sea conocido, que nosotros estemos trabajando con Él, pero eso tiene que surgir de un deseo, de una voluntad de querer trabajar para el Señor. Entonces, en estos versículos vemos cómo la importancia que tiene para el Señor desde Jerusalén. El Señor nos enseña sus caminos para poder caminar en sus sendas. Y el que trata de lograrlo por su cuenta, en su propia fe, pues difícilmente va a crecer como Dios quiere que crezca. Necesitamos estar cerca de Dios. Necesitamos estar cerca. Y aquí el versículo 4 dice que toda la tierra va cuando las armas de guerra se utilicen con fines pacíficos. Y nosotros podemos ver también ahí cómo los tiempos también nos están empezando a marcar algunas señales. Dice las armas de guerra, el versículo 4 dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. O sea, las armas se van a utilizar para fines pacíficos. Ahora, decíamos en una intervención no muy fácil, fue una intervención difícil también, porque él tenía que estar profetizando y tenía que estar constantemente hablando, incluso empezando por el mismo Isaías, y nosotros vemos la visión que tuvo Isaías de su llamado, fue una visión también difícil y una visión, vamos a decir, muy ilustrativa, ¿sí? Esa visión que tuvo Isaías le confirmó, él se sentía igual, él estaba hablando contra un pueblo pecador, y él se sentía también pecador finalmente. Dios en la visión que tuvo con él le mostró que le daba el poder y la autoridad para estar hablando la palabra que él le había dicho. Entonces, cuando nosotros vemos cómo Isaías predice el juicio, también predice la bendición. Y lo que viene enseguida de este capítulo 2 es algo que al pueblo de Israel y que hoy a nosotros también nos hace reflexionar de por qué el compromiso que debemos tener con el Señor no lo llevamos a cabo. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos distraen, muchas cosas, aparte de las cosas que nosotros tenemos dentro, que son las cosas que Dios nos tiene que revelar a cada uno. Vamos a Isaías, ahí en el capítulo 2, y vamos a leer del versículo 5 al 9. Dice: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová.
ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. En otra versión habla de adivinos. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Aquí vemos cómo el Señor está amonestando a Judá con respecto a su desobediencia actual. Antes de que la bendición futura pudiera venir, la nación debe lidiar con su pecado. Nosotros, en esta escritura, lo que estamos viendo es cómo Isaías está delineando el pecado del pueblo de Judá. Dice, has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Muchas veces puede tener uno lo que necesita, la totalidad de sus recursos. No puede haber, vamos a decir, una necesidad material que no sea suplida, ya está todo. Pero el pecado sigue vigente, el pecado sigue ahí. ¿Por qué? Porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Dice el 6, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob. Y el 9, y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por lo tanto no los perdones. La nación, Judá, fue culpable de adoptar todas esas costumbres, fue culpable de adoptar también la religión y la supuesta moralidad de las naciones enemigas, de esas naciones paganas. En la desobediencia viene principalmente ¿por qué? Por el temor, por el miedo, pero también viene por el orgullo, por la soberbia, ¿sí? Por la arrogancia, por la jactancia, por la altivez. Todos esos son rasgos que nos llevan a nosotros a desconfiar del Señor. Por un lado podemos tener suficiente y para conocerlo hay que estudiar. La única forma donde lo conocemos mediante la Escritura, mediante la oración. Si no lo conocemos, no lo obedecemos porque somos tan autosuficientes, confiamos tanto en ver lo que Dios dice, más bien lo que nuestros propios deseos, cuando la desobediencia entre en nuestro caminar, la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la jactancia, la altivez, son rasgos que a nosotros nos inclinan a ser desobedientes a Dios. Y vemos cómo es una actitud dominante precisamente en el pueblo de Israel durante toda su historia. Una actitud de orgullo que los lleva a la desobediencia, una actitud de miedo que los lleva también a la desobediencia. Y nosotros, a pesar de que Israel esto pasó hace muchos años, nosotros hoy todavía estamos enfrentando situaciones similares. A veces hay cosas que nos dan temor. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo lo suficiente en el Señor, porque no nos atrevemos a conocerlo más. Nos da miedo, o nos da flojera, o nos da orgullo no conocer más al Señor, no meternos a tener una relación personal con Él, a estar orando un tiempo, no pidiendo, más bien tratando de escuchar su voz, a estudiar la Escritura, a meditarlo. Entonces, dice la Escritura que por eso los soberbios y los orgullosos van a ser abatidos. Entonces, vamos a seguir con el versículo 10. Dice, métete en la peña, escóndete en el polvo. ¿De qué? De la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. 11. El 11 y el 17 son versículos que reiteran. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día.
porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Aquí nos está hablando de todo lo que pueda enaltecer al hombre, el arte, la naturaleza, las construcciones, la protección, la seguridad, de lo que el hombre descansa, todo va a ser abatido, todo va a ser derribado, todo va a ser destruido, porque el 17 dice, la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Entonces, nosotros vemos que el Señor lo que busca, Isaías lo que les está diciendo es que el pueblo necesita ser humilde, el pueblo necesita acercarse más a Dios, conocer más a Dios para no tener miedo, conocer más a Dios para no ser soberbio, para no ser arrogante, para no ser jactancioso, para no ser altivo. Y aquí lo está repitiendo, en el 11 y el 17 dice la altivez, en el 11 la altivez de los ojos del hombre, la altivez de los ojos del hombre. Y en el 17 dice la altivez del hombre será abatida y la soberbia será humillada. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene que ser exaltado. El 18, y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Entonces, aquí Isaías lo que está haciendo, está estableciendo para el pueblo de Israel que toda soberbia, todo orgullo, toda altivez tiene que ser derribada, destruida, y en cada uno de los puntos que vimos, los muros altos, dice los cedros del Líbano, árboles erguidos, altos, que significaban pues el orgullo precisamente de ese pueblo, del pueblo libanés, ¿sí? Todo va a ser destruido, todo va a ser abatido. Las encinas de Basán, los montes altos, los collados elevados, toda torre alta, todo muro fuerte, todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Todo lo que al hombre pueda parecerle un sustento de seguridad, todo va a ser abatido. Porque Dios lo que busca es precisamente el corazón de sus hijos. Y nosotros muchas veces, en lugar de tener nuestro corazón dependiendo de Dios, lo tenemos dependiendo de lo que nos rodea. Lo tenemos dependiendo de lo que tenemos, de las amistades, de las relaciones, en lugar de estar dependiendo 100% del Señor. El Señor todo lo conoce, el Señor todo lo sabe, y nosotros parece a veces que queremos convencerlo de hacer lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a comprender que Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Dios es el único que sabe lo que cada uno de nosotros va a hacer. Entonces, aquí nos está hablando claramente de la soberbia, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la jactancia, todo aquello que implique poner la seguridad en un lugar que no sea Dios, todo va a ser abatido, todo va a ser abatido. Podemos hacer un búnker, ¿verdad?, en caso de una guerra, pero bueno, pues no dependemos del búnker, ¿no? A lo mejor nos viene un piquete de araña, esas venenosas, y ahí quedas, ¿sí? Entonces, vemos cómo la nación de
Israel, y aquí Judá concretamente, iban a ser juzgados, o van a ser juzgadas también, por su pecado. Dios lo que nos está mostrando desde el capítulo 17 de Segunda de Reyes, todas las instrucciones que tenía para su pueblo, todas esas instrucciones tenían que ser cumplidas. No se mezclaran con naciones enemigas, con naciones paganas, y fue lo que empezó el pueblo de Israel también. Entonces, cuando nosotros estamos más atentos de lo que sucede alrededor de nosotros y no ponemos un stop para ver cómo estamos nosotros por dentro, va a llegar el día cuando la soberbia, cuando el orgullo, la arrogancia del hombre van a ser aplastadas para siempre. Y el mundo entero va a reconocer que Dios es el único Rey. Va a llegar ese día. Pero nosotros como seguidores de Cristo podemos anticipar todo lo que sucederá en aquel día, siendo humildes ante Él por iniciativa propia. Nosotros necesitamos el crecimiento espiritual que nosotros vamos teniendo, es un crecimiento espiritual que se da primeramente por la experiencia que vivimos, por lo que nos platican, lo que estamos escuchando, por lo que estamos leyendo. Pero el crecimiento espiritual más importante es el que se da cuando nosotros escudriñamos la Escritura, cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando nosotros estamos en oración, cuando podemos disponer un tiempo aparte, sin que nada nos estorbe, para tener esa relación personal con Dios. Es cuando se da el crecimiento espiritual. Uno puede sentirse satisfecho con la vida que tiene hoy. ¿Quién se siente insatisfecho con su vida hoy? A ver, ¿quién se siente insatisfecho? Todos nos sentimos satisfechos de alguna u otra manera porque pues hemos logrado algo de lo que hemos tenido, de lo que pensábamos, pues tenemos esposa, los que estamos casados, tenemos hijos, los que tenemos hijos, tenemos nietos, o sea, estamos satisfechos con lo que comemos, podemos comer lo que queremos. Entonces, pero realmente nuestra vida no es una vida de satisfacción, nuestra vida es una vida de trabajo y necesitamos trabajar arduamente para el nombre de Cristo. Necesitamos nosotros ese compromiso. ¿Por qué se va apagando ese fuego de que a veces estamos muy prendidos con el Señor y de repente como que ya no, ¿sabes qué? Pues sí, pues hoy no tengo ganas de orar, ¿no? Hoy no quiero leer la Biblia. Hoy mejor quiero ver un rato la tele. O no, mejor hoy quiero ir a ver la tienda, aunque no vaya a comprar nada, pero ya nomás con que mis ojos se llenen de mercancía, con eso me doy por satisfecho. ¿Sí? ¿Por qué se va apagando esa flama? ¿Por qué se va apagando ese fuego por el Señor? Por nuestra falta de compromiso. Y también porque todos hemos pasado cosas a lo mejor que ni nos acordamos de cuando éramos pequeños. Y para eso necesitamos precisamente que el Señor nos diga cuáles cosas necesitamos echar fuera. A lo mejor necesitamos perdonar todavía. A lo mejor necesitamos pedir perdón. A lo mejor necesitamos hacer algo con nuestra propia vida, algo que necesitemos cambiar de nuestra actitud. ¿Por qué? Porque para el compromiso con el Señor necesitamos primero voluntad. Si no hay la voluntad de verdaderamente hacerlo, de estudiar la Escritura, de orar, de nuestra relación, no va a funcionar. Pero necesitamos hacerlo nosotros, es una decisión personal. Está el Salmo 139, que dice en los versículos del 1 al 4, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios. Él nos ha examinado, Él ya nos conoce. Él conoce cuando nos sentamos, cuando nos levantamos. Donde quiera que sea, Él conoce nuestros pensamientos.
Él escudriña nuestro andar, nuestro reposo, y todos nuestros caminos a Él le son conocidos. Dice, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, tú ya la sabes. Necesitamos nosotros acercarnos a Dios y pedirle precisamente que Él nos ayude a revelar lo que no alcanzamos a entender que hay en nuestro corazón todavía, para que nuestra vida pueda ser más libre, que podamos nosotros tener una actitud verdaderamente de compromiso, una actitud de trabajo, no levantarnos un día con que, ay, hoy no quiero ir a trabajar, ay, hoy no quiero ver a nadie, ay, hoy no quiero hacer nada. Esa no es una actitud de un hijo de Dios. La actitud de un hijo de Dios es levantarse con entusiasmo, dando gracias por el día, gracias por lo que hay y gracias por lo que va a haber. Y gracias porque nosotros debemos pedir ser instrumentos para glorificar el nombre del Señor. No levantarnos, ay Señor, hoy necesito que me mandes esto, necesito que me des esto, necesito esto otro, necesito, ¿no? Nosotros, gracias a Dios porque estamos despiertos, porque hay un nuevo día y tenemos oportunidad de trabajar. ¿Sí? Ahí los versículos 23 y 24 del mismo Salmo 139 dicen, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios es el que transforma, Dios es el que cambia, pero nosotros tenemos la voluntad para permitir que Dios nos cambie. Si nuestra voluntad está cegada por lo que vemos alrededor y no nos paramos a ver cómo estamos por dentro, pues vamos a seguir igual. Y Dios quiere que nuestro caminar sea un caminar más seguro, no al 100%, porque el Señor sabe que va a permitir todavía cosas en nuestra vida, pero todo este tipo de situaciones el Señor pone en nosotros las formas, las herramientas para salir adelante. El Señor quiere que nosotros hagamos un alto, que veamos cómo estamos por dentro, para poder seguir caminando en su nombre. Cuando no podemos entendernos ni explicar lo que sentimos, Dios nos invita a llevarle nuestras luchas internas y pedirle que Él nos ayude. Él entiende lo que nosotros no entendemos y sabe qué hacer cuando nosotros estamos a la deriva. Pero Dios es el que nos da el sustento. Cuando nosotros queremos tomar ese sustento en nuestra propia vida, en nuestras propias manos, no va a ser el mismo resultado que si nosotros estamos dependiendo de Dios. Y para conocer más a Dios necesitamos estudiar la Escritura. Para conocer más a Dios necesitamos orar. Para conocer más a Dios necesitamos tener la voluntad, el coraje, el valor, la actitud de querer ser como Cristo. Vamos a orar.